Canal UNE. Hola y bienvenidos a Voz Populi, la otra manera de preguntar. Pereira se enfrenta a un reto muy importante, una tarea pendiente que teníamos desde el año 2013 y es la construcción nada más y nada menos que del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial, el POT, esa carta de navegación, esa hoja de ruta, esa bitácora que establece pues, cuál va a ser el norte de esta ciudad, pero en especial de su comunidad. Para ello nos acompañará en la entrevista de hoy el doctor Carlos Arturo Caro Izaza, secretario de Planeación del municipio. Antes los invito a ver esta nota. Bienvenidos. El Plan de Ordenamiento Territorial, conocido por sus siglas como POT, es un instrumento de ley que permite al municipio, mediante la participación de todos los sectores públicos y privados interesados en la planificación de la ciudad, orientar la ocupación y la utilización del suelo, velando por la conservación y protección del medio ambiente y la calidad de vida de todos sus habitantes. Planear el municipio de Pereira desde la sostenibilidad territorial en lo ambiental, social, económico y en lo fiscal es la visión del nuevo POT que fue presentado en días pasados en el encuentro de ciudad en el Club del Comercio. Los 3 bloques temáticos que perseguirá el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial son mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, la sostenibilidad territorial que busca un equilibrio entre los habitantes y los recursos naturales actuales y futuros, y estimular el desarrollo económico y el bienestar social, promover la integración regional con los municipios y departamentos vecinos. Por ello, el invitado de hoy es Carlos Arturo Caro, secretario de Planeación Municipal, quien nos contará los retos que se presentarán a partir de este nuevo POT para la ciudad y la región. Ahí tenían pues la nota introductoria sobre el tema de hoy, el Plan de Ordenamiento Territorial. Secretario, buenas noches, bienvenido a Voz Populi. Buenas noches, muchas gracias Andrés por esta invitación. Espero poder compartir información útil para los ciudadanos y muy interesante en este debate de lo que debe ser el nuevo Plan de Ordenamiento de la ciudad. Bueno, yo le quiero contar un poco a la comunidad en general que el doctor Caro viene con una trayectoria muy importante en términos de gestión, dirección administrativa, académica, especialmente en términos de formulación, diseño y ejecución de planes y de programas y proyectos. Sin embargo, en esta oportunidad no la tiene para nada fácil. Está articulando, sumando voluntades en torno, o de cara más bien, a la construcción del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial. Yo le quiero preguntar, secretario, primero, ¿por qué se han demorado tanto? Si el último plan ya expiró como el tiempo, tengo entendido que el año pasado, en el 2013, ¿por qué a estas alturas, 2014, y no hemos presentado el POT? Bueno, es una muy buena pregunta. Me da la oportunidad de aclarar algunas cosas sobre los términos de lo que son los planes de ordenamiento territorial. La ley lo que dice es que mínimo un plan de ordenamiento tiene que tener una vigencia de 12 años. No dice necesariamente que en ese año haya que presentar uno nuevo. Nosotros iniciamos un proceso de reformulación de un nuevo plan de ordenamiento. Estamos ya terminando, hemos terminado la parte más importante, que es el documento técnico de soporte. Estamos en la fase de edición para presentarlo a concertación a la CARDER. Y este es un trabajo muy demorado porque implica manejar toda la ciudad, ver el uso del suelo, el tema de los servicios públicos, el manejo del riesgo, los temas ambientales, el tema de los humedales, el tema de las cuencas. Es decir, es un ejercicio muy, muy complejo que incluye, digamos, todas las aristas de la ciudad, además de las que acabé de mencionar, que son los sistemas de transporte, el tema de vivienda, el tema de la construcción, que es un tema vital en este tipo de ejercicios, la sostenibilidad fiscal del municipio para un ejercicio de esta magnitud, los sistemas integrados de transporte. Así que es un tema que demanda un gran esfuerzo técnico y por eso es un poco las demoras,
Además a nosotros nos ha tocado algunos cambios en algunas leyes, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la ley de vivienda, el tema de la gestión del riesgo y las modificaciones a instrumentos de gestión para hacer lo que se llama el programa de ejecución. Cuando uno hace un POT tiene un programa de ejecución de obras, ahí están todas las obras en el tiempo, e instrumentos nuevos, por ejemplo, como las alianzas público-privadas, han venido siendo reglamentados y ha habido más de 12 decretos en estos últimos 2 años, lo cual ha generado modificaciones dentro del proceso de diseño que venimos adelantando, pero ya para la tranquilidad de la ciudad estamos ya pronto en esta semana a entregar este importante trabajo. Al Consejo Municipal. Se entrega primero a concertación, a la CARDER, luego se entrega al Consejo Territorial de Planeación y al ANCO, y luego va al Consejo Territorial después de que ha sido concertado, digamos, con estas instancias. Doctor Caro, la gente escucha hablar constantemente del POT. No, el POT. Brevemente y en palabras muy sencillas para una vasta audiencia de nuestro programa, ¿qué es el Plan de Ordenamiento Territorial? ¿Por qué es tan importante? Bueno, lo voy a colocar con un ejemplo sencillo, un poco de la experiencia. Cuando estaba niño vivía en el 19 con primera y segunda y asistía al Coliseo Menor, a la Escuela Atanasio Girardot, luego venía al centro a la biblioteca, venía al centro también a rezar, más adelante podía ir al Colegio Rafael Uribe, si quería ir, iba al Hospital San Jorge o iba a divertirme un poco por el centro y por el lago. Digamos que de alguna manera ahí está todo lo que significa lo más importante de un plan de ordenamiento, lo que se llama los equipamientos colectivos. También disfrutaba del río Consota, del río Tun, en esa época, que es todo el tema ambiental. Entonces, ¿qué se hace en un plan de ordenamiento? Se analiza todas esas cosas que acabo de describir, dónde deben quedar ubicadas para que la gente pueda acceder a ellas, dónde deben quedar esos equipamientos colectivos y de tal manera que el municipio los pueda costear, pero que la sociedad los pueda disfrutar. ¿En aras de qué? De cumplir unos objetivos. Digamos, en el caso que acabo de describir, unos objetivos de formar un ciudadano que podía estudiar, que podía divertirse, que podía ser útil a la sociedad, y en el caso de una ciudad es para cumplir los objetivos económicos, objetivos ambientales, los objetivos sociales, los objetivos urbanísticos y patrimoniales. Entonces, es tener esos objetivos y ponerlos en el territorio, y por eso se llama un plan de ordenamiento. Esos objetivos, ¿cómo se bajan en el territorio? Eso es un plan de ordenamiento. Yo tuve la oportunidad de acompañarlo a usted en días pasados en una actividad que hubo en el Club del Comercio. Lo escuchaba hablar y tuvimos, off the record, fuera de cámaras, la ocasión de conversar un poco. Me llamó la atención, y antes de ir a comerciales quiero que hablemos del tema de que se está pensando en un plan de ordenamiento territorial de cara a la comunidad. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que requiere la comunidad risaraldense? Usted me saca del error. Pareciera que otrora los planes de ordenamiento territorial fueran pensados en las ciudades, pero como hacia dónde crecer, dónde ubicar las cosas, pero por lo menos, no sé si por desconocimiento, yo no sentía que un plan de ordenamiento territorial pensara primero en la comunidad. En este caso estamos pensando es en la comunidad pereirana, hacia dónde vamos, qué tipo de necesidades tenemos, cuáles son nuestras fortalezas. ¿Estamos en lo cierto? Sí, claro, cómo no. Digamos que los planes de ordenamiento que se conocen como planes de ordenamiento de primera generación fueron planes muy del urbanismo, de la ciudad, o sea, que por dónde van las vías, por dónde van los parques. Muchos nos quedamos o se quedaron con ese concepto preliminar. Exacto, por las grandes avenidas, pero los planes de ordenamiento modernos surgen de lo que es el artículo 5º y 6º de la misma ley 388, y es que tienen que ver con cuáles son los objetivos de ciudad. Entonces, si usted quiere una ciudad más educada, entonces ¿dónde van a quedar todos los jardines infantiles, los ¿Quién colegios? establece cuáles son los objetivos de esa ciudad? Los establece la misma ciudadanía, lo establece el plan de desarrollo y el estudio de prospectiva que se hizo hace 3 años y medio, que fue aprobado por el propio Consejo Municipal. Es lo que se llama el proyecto de futuro de la sociedad. Pereira 2032. Pereira 2032. Participaron además CARDER, ANCO y Consejo Municipal. En el Pereira 2032 participaron 150 instituciones, que fue un proyecto que lideró la alcaldía municipal del anterior alcalde, doctor Israel Londoño, y que además fue avalado en el Consejo Municipal mediante un acuerdo. Eso que se denomina el Pereira 2032 incluye los grandes propósitos de ciudad, que es el desarrollo económico, el desarrollo social, la conservación o la sostenibilidad ambiental, la seguridad de la ciudad, el tema de ciencia, tecnología e innovación, que son los elementos centrales de lo que debe ser la ciudad del futuro, que hay que empezar a construirla desde ya, obviamente. ¿Cuál es esa ciudad del futuro? ¿Para dónde vamos? Lo que se está planteando es una sociedad y economía del conocimiento
que al 2032 tenga 4 elementos centrales. Primero, un índice de desarrollo humano más elevado. Eso implica, en términos claros, más educación para la gente, más salud, mayor ingreso y mayor igualdad de oportunidades. El otro elemento es un crecimiento del Producto Interno Bruto y del PIB per cápita, es decir, que los jóvenes y cada profesional y cada persona de Pereira esté ingresándole alrededor de $18.000 al año. Eso implica mayor empleo. ¿Hoy estamos en cuánto? Apenas estamos en $5.000. Entonces, eso demuestra que tenemos una sociedad que tiene dificultades y alguna de nuestra gente para pagar, digamos, su propia alimentación. Entonces, el tema del ingreso es muy importante y eso implica ciencia, tecnología e innovación para generar ese ingreso. El tercer elemento es lo que tiene que ver con mejorar la complejidad del sistema económico, es decir, colocarle la innovación y la ciencia a todo el sector productivo. Y el cuarto elemento es disminuir la línea de pobreza, es decir, que haya menos pobres en la ciudad. Bueno, son retos no fáciles de alcanzar, pero tampoco imposibles, y por eso hoy estamos hablando en Vox Populi de ese plan de ordenamiento territorial que va a regir el curso y los destinos de esta comunidad. Hacemos una breve pausa en nuestro programa, no se cambie de canal, no toque ese botón, que en segundos regresamos con Carlos Arturo Caro Izaza, secretario de Planeación del municipio de Pereira, para que nos cuente más de este plan de ordenamiento territorial y una sorpresa que vienen desarrollando con los niños de la ciudad. Ya regresamos. Canal UNE. Otro día que empieza, y son los compromisos los que se convierten en sueños que nos motivan para levantarnos. Ella es Luces Deris. Se esfuerza cada día para que con su trabajo haya más clientes felices. Él es Juan Sebastián, y su compromiso con los clientes es resolver sus necesidades con agilidad y una amable sonrisa con la mejor actitud. Y él es Wilson. En su trabajo hay días difíciles que lo motivan a encontrar siempre una solución. Y ellos son solo 3 de las más de 15.000 personas que estamos siempre comprometidos y haciéndolo todo para brindarle el mejor servicio. Sal de aquí para vender allá. Exporta 2014 será un evento con carácter de región. Invita a empresas e instituciones de Caldas, Quindío, Norte del Valle y Risaralda. 2 y 3 de octubre en Expo Futuro. Más información www.exporta.com. Canal UNE. Gracias por permanecer en sintonía de Vox Populi y de su canal UNE. En esta oportunidad está con nosotros Carlos Arturo Caro Izaza, secretario de Planeación del municipio de Pereira. Y como decíamos al comienzo de esta entrevista, no la tiene para nada fácil llevar a buen puerto este interés colectivo, social, común, que es el nuevo plan de ordenamiento territorial, el POT, para la ciudad de Pereira. Doctor Caro, muchos sectores de opinión han coincidido, y de algo hablábamos al comienzo de la entrevista, de que este no va a ser un POT, más bien va a ser un POT que va más allá de lo habitacional, de los equipamientos, que se va a enfocar en la comunidad. ¿En qué se va a diferenciar del que veníamos anteriormente? Lo que vamos a tratar de hacer es, teniendo claros los objetivos sociales, económicos, ambientales, culturales y patrimoniales, colocar esos objetivos en el territorio, digamos, complementando la mirada inicial que se tiene del ordenamiento, que son las vías, los edificios, los puentes y las casas, con una mirada más de sostenibilidad ambiental. Entonces, en este caso vamos a trabajar muy fuerte el cuidado de nuestras cuencas, de nuestros acuíferos, de nuestros humedales. En el tema ambiental también tener muy claro lo que tiene que ver con las zonas de riesgo, ¿cierto? Manejo de riesgo, el crecimiento de la ciudad, regularlo para que la ciudad haga un buen uso de su capacidad territorial. En el tema social, colocar, por ejemplo, todos los equipamientos educativos desde primera infancia, utilizar la reglamentación de los usos del suelo de tal manera que podamos, de alguna forma,
proteger, digamos, a nuestros jóvenes. Coloco un ejemplo simple: si nuestro objetivo social es que nuestros jóvenes estudien mucho más, que profundicen en la ciencia, entonces al frente de las universidades y de los colegios... No colocar una cantina, por ejemplo. O un lenocine, obviamente, que es un poco exagerado, colocar más bien centros culturales o centros deportivos, bibliotecas donde los muchachos lean un poco más. Escúcheme, pero hoy vemos, por ejemplo, en inmediaciones de la Universidad Tecnológica de Pereira, que hay cantinas, hay bares. ¿Eso no va en contra del POT? Por supuesto. Eso ¿Y qué pasa con la autoridad? Eso no debería ir. En el anterior POT había como una mezcla, se permitía una mezcla de usos. Estamos tratando de colocar en este POT unas fichas normativas que esa mezcla no se permita. En esa perspectiva, la idea es que en este programa de ordenamiento uno entiende que puede haber mucho lucro a venderle, por ejemplo, alcohol a nuestros jóvenes. Eso es muy rentable para quien lo haga, pero es muy costoso para la sociedad en términos de la baja productividad de nuestros jóvenes, lo que estudian menos, producen menos, pero además también son profesionales que se demoran más para graduarse. ¿Por qué hoy no se han retirado, por ejemplo, esos negocios en inmediaciones de alma mater? Porque en el POT actual se permite. Entonces... ¿Es más flexible? Sí, es más flexible. Entonces hay que tratar de tener un horizonte en el cual... no solamente en la tecnológica, sino en las demás universidades, pero también al lado de colegios, digamos, se entienda que hay una infraestructura que potencia al joven, no que lo deteriora. De hecho, recientemente Risaralda, en el reciente estudio de consumo de sustancias psicoactivas, obtuvo el primer lugar, Risaralda completo, en alcoholismo, en cocaína y en otro tipo de consumos. Gravísimo. Es muy grave. La sociedad, uno entiende que si un joven quiere hacerlo, lo hace, pero no le puede poner las condiciones adecuadas para que en vez de utilizar su tiempo libre de manera más productiva, lo utilice de manera menos productiva, sin ir en contra de la diversión, obviamente. Pero digamos que hay que colocar en los planes de ordenamiento unas reglas y unas condiciones para que en este caso que estamos utilizando como ejemplo, pues el joven esté más protegido. Eso va a ser diferente. Lo otro es que, digamos, en el tema de turismo, nuestro proceso económico implica trabajar más el tema del turismo, hay que adecuar el territorio para el turismo, pero también hay que proteger que el tipo de turismo que venga no sea un turismo que destruya la naturaleza, tiene que ser un turismo amable con la naturaleza. Entonces, por ejemplo, el turismo que se hace en la cuenca alta del río Tun, hay que regularlo mediante el plan de ordenamiento. Digamos, sería muy interesante que alguien hiciera un hotel de 5 estrellas, pero si eso rompe con el ambiente no se puede permitir, entonces hay que colocar una norma para que eso no deteriore, digamos, el ambiente. Ahí está la explicación. Esa es la explicación de cómo se relaciona, digamos, la estrategia económica, la estrategia educativa. Es la prelación, escúcheme, de lo que el sentido común indica. Tenemos que preservar nuestras cuencas, nuestras fuentes hídricas, y pues si vamos a contaminar y a que la industria prevalezca, pues en ese tipo de situaciones o de ejemplos, pues vamos en detrimento pues de lo que se piensa alcanzar. Exactamente, un plan de ordenamiento tiene que generar reglas donde todos quepan, pero hay que tener claro que primero es el interés general sobre el interés individual, y en esa perspectiva este plan de ordenamiento recoge muchas de las enseñanzas del primer plan de ordenamiento, pero también se profundiza en aquellas cosas que tenemos que mejorar, como tener, por ejemplo, fichas normativas más claras para cada parte del territorio, darle prioridad, por ejemplo, a la infraestructura educativa desde primera infancia, reglamentar, por ejemplo, el pago de la plusvalía o de los beneficios particulares para que eso que el Estado hace se pueda retribuir en la sociedad. Entonces, por ejemplo, si hay un territorio que se beneficia con las obras públicas y le llegan avenidas, le llegan servicios públicos, pues que ese territorio que se beneficia, pues una parte de ese beneficio sea retribuido en recursos para el municipio, para que el municipio pueda desarrollar su función social de generar desarrollo. Este es un plan de ordenamiento que busca 3 cosas fundamentales: el equilibrio, la sostenibilidad ambiental del municipio, la viabilidad de la sociedad pereirana y la viabilidad fiscal del plan. Es decir, que el plan sea viable. El anterior plan de ordenamiento se ejecutó en un 35% y esperamos que con este esfuerzo que estamos haciendo pues logremos niveles de ejecución mayores, porque no nos queda bien pintar un territorio muy hermoso si a la hora de la verdad no lo construimos. Entonces, uno de los objetivos que tenemos en este plan de ordenamiento es que los instrumentos de gestión del suelo, así se denominan, nos permitan cumplir ese sueño de una ciudad más ordenada, más bella, una ciudad mejor. Deben de haber muchos cruces de intereses que subyacen al mismo plan.
recibe presiones por parte de algunos sectores. Hombre, ¿cómo nos vas a perjudicar? Nosotros estamos pensando en un proyecto habitacional, esto habrá que modificarlo, ¿sí o no? Sí, se reciben. ¿Y qué se hace ahí? No, pues lo primero que tenemos es la garantía del señor alcalde, que nos ha dicho con absoluta certeza, hagan el mejor plan de ordenamiento posible para la ciudad, que está en juego es toda la sociedad, no solamente los intereses de unos pocos. A los demás les hemos explicado por qué razón puede ser viable unas cosas y otras no. Entendemos la lógica de los intereses de las personas, son apenas humanos, pero lo que estamos colocando es teniendo claro que es primero, que es segundo y que es tercero, y si están las reglas claras, la gente, aunque al comienzo se incomoda, la gente queda tranquila si las reglas para todos. Lo que no le gusta a la gente es que sean las reglas para uno y no para los demás. Eso es lo que tenemos que cuidarnos, de que todos juguemos en el mismo escenario y que haya claridad para todos. Doctor Caro, hay un dato que quiero compartir con la opinión pública, y es que el 91.3% del suelo del municipio de Pereira es rural, el 5.6% urbano y el 3.1% de expansión urbana, ¿correcto? Sí, estamos en esas cifras. ¿Por qué es tan bajo el 3.1% de expansión urbana? Uno pensaría que para el 2032 Pereira se ha proyectado como una gran metrópoli. Bueno, realmente estas cifras hay que mirarlas con mucho cuidado. La zona urbana de Pereira es alrededor de 3.000 hectáreas. Obviamente guardando las proporciones en cuanto a nuestro territorio no es totalmente plano, como el valle. Cali está en 3.000 hectáreas también y tiene 2 millones de habitantes. Nosotros tenemos en la zona de expansión 1.547 hectáreas, de las cuales apenas se han planificado 900, y de esas 900 apenas el 10% tienen licencias de urbanismo, las otras 600 ni siquiera se han tocado. En ese territorio cabrían más o menos 150.000 personas nuevas en la ciudad, solo en la zona de expansión. Y nosotros apenas vamos a crecer, el eje cafetero en los próximos, hasta el 2050, solamente crecerá a 200.000 habitantes. Todo el eje cafetero junto. ¿Por qué? Porque el crecimiento del país va a ser más en las costas. Entonces se proyecta, por ejemplo, un crecimiento de alrededor de 1 millón de habitantes en el Urabá, que es donde se va a construir, digamos, el puerto de Urabá se va a fortalecer. Y obviamente en la costa pacífica, en Buenaventura y demás. Y en el centro del país, que tiene una atracción muy fuerte por el tema del gobierno que está allá en Bogotá. Entonces, con el territorio que tenemos planificado de expansión es suficiente para la ciudad que tenemos, sin contar lo que sería mejorar la tasa de construcción, digamos, el índice de construcción de las casas, que el 85% de nuestras casas están en un piso y el 95% están en pisos 1 y 2, sin hablar de las zonas que hay que renovar como Corocito, la orilla del río y zonas de Cuba, que eso nos daría mayor proporción de población. Pero ¿cuál es la contrapartida de lo que se pierde si usted usa mal el territorio? Le voy a dar un dato solamente. Tenemos 22.000 hectáreas puestas en ganado. Esas 22.000 hectáreas apenas tienen 434 empleos. Un sistema rural protegido, básico, con el gobierno, con una buena política pública, podría generar alrededor de medio empleo por hectárea, sin hablar de agroindustria, sin hablar Correcto. de valor agregado. O sea que esas 20.000 podrían perfectamente generar 10.000 empleos, y esos 10.000 empleos significarían 3 puntos estratégicos de disminución de empleo de la ciudad, que siempre ocupa los primeros lugares. Entonces, si usted hace un mal uso del territorio, realmente tiene una sociedad pobre, así algunos se beneficien de vender la tierra costosamente. Así que hay que mantener el equilibrio. Entonces, por ejemplo, tenemos zonas de la ciudad que producen 6 toneladas por hectárea de piña, pudiendo producir 60 toneladas año por hectárea, si hay una transformación del campo. Entonces, nosotros tenemos que usar el campo no llenándolo de casas y llenándolo de urbanizaciones, que a algunos les irá bien, pero no es el momento. Todavía tenemos que utilizarlo bien en el tema agrícola, donde sea posible, donde no, pues será otro uso. Y para eso necesitamos el plan de ordenamiento territorial. Escúcheme, secretario, en menos de un minuto, hablemos del círculo virtuoso, que me comprometo más adelante a hacer un programa especial. Y la gente dice, bueno, ¿y por qué el círculo virtuoso? Un trabajo con 42.000 niños entre los 0 y los 5 años lo está desarrollando una Secretaría de Planeación. Porque es que estamos planeando la ciudad del futuro. ¿En qué consiste brevemente? Tenemos un piloto en Tokio, tenemos el primer jardín infantil. Escúcheme, ahí estamos viendo precisamente imágenes de apoyo. De Colombia. Este jardín infantil tiene trabajo en pensamiento científico, en ciencia y tecnología, tiene un trabajo muy fuerte con las familias, un trabajo de acompañamiento psicológico, un trabajo social. Y lo que se hace es una conexión entre jardín infantil, colegio, universidad, centros de investigación y desarrollo tecnológico, centros de empleo,
para crear una cosa que se denomina, digamos, un ciclo vital y hacer una transformación de este niño que luego va a ser un adulto más productivo, más ciudadano, para tener una ciudad mejor. Bueno, tenemos que seguir hablando de ese tema, se nos acabó el tiempo. Vamos al segmento que le gusta a la gente de Voz Populi, las preguntas para respuestas cortas, de sí o no únicamente. Ok. Bueno, no me ponga nervioso, comenzamos. Secretario, la gente allá afuera, ¿entiende qué es el POT, sí o no? No. En años anteriores, ¿ha estado politizada la elaboración del POT, sí o no? Sí ha estado. ¿Quién es el enemigo del POT? ¿Quién es el enemigo? Bueno, ¿sí o no? No, yo creo que no tiene enemigos el POT, lo que tiene es muchos intereses que ponerlos a jugar. Los intereses son los enemigos. Los intereses son los enemigos. ¿Es partidario de eliminar la reelección presidencial? Sí. ¿Usted está de acuerdo con que las parejas del mismo sexo adopten hijos, como recientemente lo aprobó en Colombia la Corte Constitucional, si uno de los hijos, es hijo de alguna de las parejas? Sí, claro, por supuesto. ¿Cuándo tendremos los pereiranos caminando en realidad el nuevo POT? A comienzos del año entrante, Dios mediante. ¿Usted le creyó al hacker Sepúlveda lo que reveló? Algunas cosas sí. ¿Es partidario de reducir el número de reuniones y socializaciones efectuadas para construir el POT y dejarle mejor este tema a los que saben? No, al contrario, hay que educar más a la sociedad sobre este tema tan importante. Ahora le pregunto, ¿quiénes son los amigos del POT? No me tiene que decir sí o no, ya me regañó. Dígame, ¿quiénes son los amigos del POT? No, yo pienso que, con franqueza, el alcalde es amigo del plan de ordenamiento, parte de su equipo político en general lo ha compartido, el Consejo de Gobierno, algunos gremios, algunos concejales. Yo creo que ahora hay mayoría amigos del POT, donde están colocando sus intereses por debajo de los intereses individuales, los intereses por debajo del interés general. Vámonos unos años atrás. ¿El aeropuerto Matecaña debió quedar donde lo están remodelando? ¿Sí o no? Yo creo que sí. ¿El parque temático de flora y fauna tendrá lugar en el nuevo POT? Sí, claro. ¿Establece un lineamiento de cara a lo que deben de seguir las administraciones contiguas? Sí, claro, hay un plan parcial, hay todo un ejercicio del parque temático para que funcione no solamente como parque, sino como un clúster de turismo que debe ser esa zona. Carlos Arturo, ha sido un gusto tenerlo aquí en Voz Populi y sobre todo, por lo menos, la gran enseñanza y la lección que aprendo. Esto no es un tema de tecnicismos, esto no es un tema de estadísticas, es algo que se ha aterrizado completamente a la comunidad, que va en pro de lo que es el presente y el futuro de nuestra población, y necesariamente tenemos que apostarle a este proceso. Lo espero en una próxima oportunidad aquí en el Canal UNE para que sigamos disertando, debatiendo acerca del círculo virtuoso y por supuesto del plan de ordenamiento territorial, espero ya implementado. Sí, por supuesto, con mucho gusto aceptaré gustoso esta invitación. Secretario, mil gracias por acompañarnos, a todos ustedes mil gracias por su sintonía, por su preferencia, por seguirnos también a través de YouTube. Yo soy Andrés García y los esperamos en una próxima oportunidad, Dios mediante. Hasta entonces y feliz noche. Canal UNE.